Humanismo y evolución. En esta ocasión vamos a ver cuáles serían las posibles implicaciones de la creencia evolucionista y vamos a analizar este término humanismo, pero no como uno de los periodos clásicos de la historia, sino como esa religión de la que se nos habla también en Apocalipsis, en la que el hombre será ensimismado, en que él querrá tener todo el dominio y autoridad hacia el final de los tiempos. En el inicio de la creación, Dios muestra toda su sabiduría y le da al hombre una elección. Le dice, tú puedes elegir mi sabiduría, mis preceptos, lo único que tienes es que tomar una sola decisión. En este momento hablamos de una sabiduría que es totalmente absoluta, porque los principios de Dios y sus normas y preceptos son simplemente absolutos. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, y eran pocos los conceptos que tenían que manejarse. Pero la serpiente, Satanás, le ofrece al hombre otra opción y la conocemos bien. Y aquí es donde va a iniciar ese humanismo como la religión más antigua del mundo. En el Edén se le dice, aquí está en Reina Valera, seréis como dioses. O sea, se le propone, ¿cierto?, al hombre. Entonces, muchos de los secularistas tienen o usan conceptos del bien y del mal, pero no según la versión de Dios, sino la versión de la serpiente, porque aquí los preceptos ya no son absolutos, sino relativos. La decisión que toma el hombre es precisamente la de decir yo soy el que decido. Y mire cómo es la tentación, conocerán, es en el conocimiento en el que el hombre es tentado. Es en la ciencia, por eso a veces vemos muchos hombres de ciencia cómo se alejan de Dios, porque es precisamente ahí, en conocer, en donde fue tentado el hombre. Y, mire, bien y mal, ahora eres tú el que decide qué es lo bueno o qué es lo malo. Eso es lo que promete el enemigo, ¿cierto? Y que habría, entre comillas, cierta libertad, pero volvemos a lo nuevo, es la versión serpiente. No hay una verdad absoluta de todas las cosas. Entonces, eh, con estos dos principios que hemos hablado, que hay una sabiduría de Dios y que el hombre toma una decisión, ahora sí vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con 5 posibles ramas de conocimiento que se han desarrollado, 5 formas que el hombre ha trabajado. Es más, el pastor Darío en una de sus enseñanzas clásicas nos habla de una mano con 5 ministerios. En este caso vamos a hablar una mano, y yo curiosamente digo a los estudiantes más bien una garra, la garra del enemigo, utilizando estos 5 dedos de actuación en cuanto a estos conceptos. Y el primero de ellos es ateísmo. Veremos también la relación que tiene con la evolución, amoralidad, autonomismo humanista y globalización. Vamos con el primero de ellos, que es el ateísmo. Ateos, o sea, sin Dios, es creer que no hay Dios. Esta filosofía viene y tiene mucha fuerza con una idea que tenemos de uno de los filósofos griegos, dice pienso, luego existo, y muchos toman esta parte para decir que Dios precisamente es solo una idea. Entonces, si yo elimino la idea de Dios, pues Dios no existe. Eso es lo que pretenden muchas personas que trabajan en esta área, pero siempre les digo yo, a veces terminamos peleando con el títere cuando en realidad al que hay que detener y hay que reprender es al titiritero. Pero este concepto sigue así, y es por eso que a veces es tan atacado precisamente la educación religiosa, sobre todo en los niños, porque es que entre más pequeños y sacamos la idea de Dios, pues más crearemos un mundo o se creará un mundo sin Dios.
Este ateísmo lo que hace es adorar la sabiduría del hombre, la misma que veíamos desde los inicios. No hay nada diferente, simplemente es eso, el hombre diciendo no necesito a Dios porque yo ya tengo una sabiduría. Federico Nietzsche decía Dios ha muerto. Bueno, y la frase dice, y nosotros lo matamos. ¿Y cómo lo matamos? Pues sacando la idea de Dios. Tan peligroso que es que de la educación de nuestros niños saquen la idea de Dios. La naturaleza es la totalidad del ser, o sea, no existen más cosas que lo que yo veo y puedo palpar, solo lo natural, naturalismo como lo hemos venido trabajando. El hombre no posee un alma inmortal. Claro, no hay necesidad porque no, esto tú te mueres y esto se acaba. No hay que rendirle cuentas a nadie. Sí, porque si aquí se acaba todo, punto. Todo lo argumentan bajo el famoso naturalismo científico que a lo largo del curso hemos visto que podrá ser naturalismo, pero de científico tiene poco. Tratan de convencer al mundo entero de efectos que se pueden demostrar sin causa, o sea, todo tiene un efecto y una causa, pero cuando ya hablamos en términos de origen, ahí se quedan. Si es el primer origen de todo, prefieren no reconocer a Dios. Y nos muestran siempre un diseño sin diseñador, lo cual es absurdo, lo hemos venido manejando durante todo este tiempo. Pero miren esto, es conveniente que Dios no exista para no tener que rendir cuentas. Mire, aquí sí quiero hacer una aclaración. No necesariamente toda persona que maneje una concepción evolucionista es atea. Es más, de hecho, nosotros venimos de un trasfondo católico romano que es evolucionista teísta. ¿Sí? Entonces quiero hacer esa aclaración. Sin embargo, sí es claro que la concepción evolucionista en la que yo saco a Dios de plano, sí abre como la puerta. O sea, no es que todos lo sean, pero sí abre la puerta para que tú pienses que no existe. ¿Será que sí existe Dios? ¿Será que no lo necesitamos? Yo puedo explicar mi existencia fuera de él. Entonces, pues abre la puerta para una cantidad de dudas y el enemigo viene y siembra otros elementos. Entonces, sí es una postura conveniente en ese sentido. Porque dice aquí Génesis, mucho de este estudio está basado en un libro de Tim LaHaye que se llama El engaño de la mente. Y él decía que Satanás plagia todo, ¿sí? Entonces, pues hay un origen de todo, un Génesis, pues él dice, no, aquí les tengo, ese es el camino, Jesús es el camino, pero entonces yo les tengo la brecha para mostrarles otro camino. Ese es mi otro camino, según el enemigo. La evolución, entonces, pues les decía, es conveniente. Dice, como los humanistas rechazan la idea de Dios, tienen que explicar la existencia del hombre independientemente de Dios, cómo vino, cómo surge. El humanista es alguien que cree que el hombre es un fenómeno tan natural como animales y plantas, y los hombres no fueron creados sobrenaturalmente. Nancy Pearce, investigador, dice que el darwinismo se ha convertido en el mito oficial sobre la creación de nuestra cultura, protegido por un sacerdocio tan dogmático como cualquier curia religiosa. Vimos aquí que es poca ciencia, es más bien religión o filosofía. Las teorías no son hechos científicos, son muchos los argumentos que ponen en aprieto la evolución biológica y lo vimos durante todo el transcurso. Pero este es un cuento favorable para sacar a Dios del cuento, del plano de la creación. Y entonces el hombre tiene toda una génesis y todo un éxodo, toda una travesía para llegar a quien es un proceso bastante azaroso y difícil, pero para llegar a algo mejor, según ellos. Nuestro tercer dedo de esta garrita es la amoralidad. Y mire que no estoy diciendo inmoralidad, sino amoralidad. La nueva moralidad es pasar de lo inmoral a lo amoral, es decir, relativismo moral. La evolución conduce a la destrucción de la base moral. Si usted cree que el hombre es un animal, esperará que viva como tal. O sea, eso da una autorización a que usted se comporte bajo sus instintos. El hombre es solo un animal evolutivo y sus hijos son solo primates en el aula de clase. Bueno, a veces los chicos parecen locos en las aulas, pero no son menos seres humanos, como a veces nos lo tratan de mostrar. No hay nadie por encima de nosotros. ¿Sí ve lo peligroso que es esa ideología? Es conveniente, ¿no? Como, ay, ¿usted para que le va a rendir cuentas a alguien? Disfrute, la religión solo se la inventaron para enajenarlo. No hay nadie que le diga que está bien o que está mal.
¿Qué es bueno? No, pues depende. Eso depende desde que usted no le haga mal a otros. Sin legislador eterno, pues no hay orden. Lo único absoluto es que no hay moral porque nada es absoluto. Entonces esto da pie a posiciones éticas situacionales que favorecen la inmoralidad, porque en tu pequeño mundo puedes creer que eso está bien y está bien, punto. Si al resto no le parece, nada. Entonces aprueban el sexo pre y extramatrimonial, todo está bien en cuestión de sexo, vemos tantos movimientos homosexuales favorecidos por humanistas y lo triste es que esto va a seguir creciendo. Cada vez vemos menor control de los padres y mayor control del Estado. Y sí que se verá mucho más en el final de los tiempos. Las indulgencias de la carne producen miseria y muerte. Eso lo sabemos. Pero cada vez más vemos esto. Y ese menor control y que sean otros los que tengan el control de los hijos tiene como finalidad precisamente sacar de la mente de los más pequeños la concepción de que hay un Dios y el temor a Dios. Entonces cuando se saca esto pues se empieza a dañar cada vez más la sociedad. Lo triste es que sabemos que el final de los tiempos será ese. Entonces como somos animales, no debemos reprimirnos sino desfogar todas las pasiones y los instintos. Y entonces apelan a esos instintos básicos que siempre ha tenido la humanidad y le dan una aprobación ya sea clínica o académica a las prácticas inmorales. Salen artículos diciendo no, que la homosexualidad está en los genes, en ningún momento eso ha sido descubierto. Lo máximo que se han dado cuenta es que hay algunas sustancias que pueden disminuir un poco los niveles de testosterona, pero eso no quiere decir que haya cambiado la genética ni que cambie la sexualidad. Entonces, todo este ataque que se hace a la parte moral es terrible. Se desarrolla una filosofía amoral, ni siquiera inmoral, amoral que rechaza los 10 mandamientos. Lo importante es no hacerle, entre comillas, daño a otros. Cada uno puede tener, como dicen los jóvenes, su estilo de vida alternativo. O sea, tú puedes encerrarte en tu apartamento, hacer lo que sea, desde que no le hagas daño a los demás. Y nos venden la fabulosa idea de que la promiscuidad trae felicidad. Nosotros como creyentes sabemos que no es así. Los homosexuales sufren de soledad, de elevados índices de suicidio, es impresionante las depresiones que sufren, promiscuidad. La promiscuidad trae enfermedades, cáncer de útero, VIH, hepatitis C y las que no sabemos, porque hay muchas enfermedades que hasta ahora se están tipificando. La libertad sexual igual felicidad, pues es lo más anticientífico que podemos oír y pues ya se los había mencionado, recurren a los supuestos genes homosexuales, pero precisamente esto lo hemos oído de muchos de nuestros pastores, entre ellos el pastor Silvano nos ha enfatizado mucho acerca de cómo cada vez que una persona es más promiscua está restándose la capacidad de amar verdaderamente. Y miren esta última pregunta. ¿Por qué a los biólogos les resulta fácil reconocer vida en lombrices, en ranas, bueno, en los nuevos planetas que hay posibilidad de aguas, entre comillas? Bueno, pero los médicos tienen problemas a la hora de reconocer cuándo comienza la vida en su forma más alta, el ser humano. Entonces empiezan, no, es que ese antes del día 14, después del día 14, si se implantó, si no se implantó. ¿Por qué eso? Porque hay una concepción baja de la vida, porque se considera la vida como un accidente. Entonces, para eso entonces es una forma fácil de justificar el aborto, porque si, como dice la canción, la vida no vale nada, pues no hay problema con que abortemos, no hay problema con la eutanasia, no hay problema con ninguna de ellas, porque si creemos que la vida es simplemente un accidente y venimos de una amiba y esto se acaba y no pasa nada, pues es fácil tener una concepción baja de la vida. Y mire aquí el libro que se nos recuerda la ley, ¿sí? Entonces, todos los preceptos morales y todas las leyes de Dios son protectoras, pero nos las muestran como si fueran un castigo más bien. Pero Dios que nos conoce sí sabe que el hombre sin ellas se degrada y muere en todos los sentidos. Bueno, seguimos en el próximo video.